Buenos días, bendiciones para todos ustedes, feliz instante. Bueno, hace 2 días aproximadamente yo estaba enviándoles a ustedes todo el preludio teórico sobre el tema de pérdida de carga en tuberías. Hablábamos sobre el reconocimiento del número de Reynolds como uno de los parámetros más importantes al momento de hacer la determinación del factor de fricción que me va a permitir hacer el cálculo de la pérdida de carga por fricción en mi gran ecuación o en la ecuación de Bernoulli, que es donde nosotros vamos a trabajar un poquitico más adelante para comenzar luego de eso a trabajar con flujos en canales abiertos. Recordemos que el tercer corte se divide en esos. Hablábamos también sobre el diagrama de Moody, de forma muy somera, que me va a permitir hallar, obviamente, ese factor de fricción a partir del número de Reynolds y con los valores o con los términos de la rugosidad relativa. Y así sucesivamente. Estábamos trabajando en función de ir recordando que hay fluidos, en este caso con condiciones específicas, que permitieron hacer los postulados de la ecuación de Bernoulli tanto para fluidos ideales como para fluidos reales. Recordábamos que, por ejemplo, los fluidos ideales son aquellos en donde no hay fricción, porque en este caso la viscosidad cinemática es igual a 0. Y en el caso de los fluidos reales, obviamente hay fricción porque hay presencia o en este caso, la viscosidad cinemática es distinta de 0. Esto tiene obviamente una alteración en los vectores de direccionamiento de los flujos de los fluidos en tubería, y sin contar el hecho de que no hemos hablado específicamente cuando trabajamos en tuberías en series o en tuberías en paralelo, sino simplemente en tuberías simples. Hablábamos que los vectores de dirección, en este caso en fluidos ideales, se mantenían constantes, y que en este punto, si vamos a hablar, por ejemplo, de un fluido bastante viscoso, se iba a desplazar de forma homogénea a través de mi tubería, y obviamente tanto la presión de entrada como la presión de salida van a ser las mismas. ¿Qué pasa? En los fluidos reales, cuando estamos hablando ya de fluidos que pueden manejar flujos o condiciones de flujo como turbulento o flujos transición, ya las características de los vectores, en este caso los vectores de dirección dentro de mis tuberías es distinta. Hay una disminución de la velocidad, en este caso en los bordes, y un aumento de la velocidad se mantiene un poco más, hay un aumento como tal de estas en el centro, y por ende se considera que la presión de entrada con la presión de salida es distinta. Se estila que obviamente la presión de entrada es mayor que la presión de salida. Y que bueno, obviamente nosotros, todas estas características nos iban a permitir trabajar o comenzar a relacionarnos con las ecuaciones de Bernoulli, tanto para condiciones ideales, que es muy pocas veces las veces que se va a utilizar, como las condiciones, como para la modificación de la ecuación de Bernoulli para fluidos reales. Pero bueno, ya habiendo visto toda esta carga teórica, es necesario comenzar a trabajar de forma directa con la pérdida de cargas en tubería. ¿Qué va a pasar? Que así como yo les comentaba hace unos días, pudo haber sonado un poco confuso al momento de hacer, yo lo quería plasmar de una forma más didáctica para que ustedes lo pudiesen tener, que pueda ser más vivencial. Entonces, en este caso, lo primero que nosotros vamos a comenzar es identificando cuál es el número de Reynolds, de dónde sale el número de Reynolds. Este número de Reynolds va a estar dado o va a estar relacionado a partir de los siguientes datos. Para poder calcularlo debemos tener velocidad de flujo, debemos tener el diámetro, en este caso interno, de mi tubería. En el caso que nosotros nos den un diámetro total, podemos calcular a partir del diámetro interno en función de las tablas de diámetros nominales y diámetros totales de tubería, en este caso simples y tuberías compuestas.
que eso lo deberían ustedes sacar de una de las bibliografías que nosotros ya pudimos estar utilizando, que yo recomendé como eso. Además de eso, vamos a tener la densidad del fluido, que va a estar expresada en kilogramos sobre metros cúbicos. Vamos a tener la viscosidad dinámica en el caso de la primera ecuación, que va a estar expresada en pascal por segundo. Y en el caso de cuando ya vamos a hacer un poco más explícitos, vamos a utilizar esa viscosidad cinemática expresada en metros cuadrados sobre segundo. Esa viscosidad cinemática usualmente nosotros la podemos obtener en las tablas que vamos a ver un poco más adelante, pero de una u otra forma, en el caso de que a nosotros nos den, por ejemplo, la viscosidad dinámica, y nos pidan obviamente sacar la viscosidad cinemática, esta va a estar generada por la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. ¿Cuál es el detalle? Que este número de Reynolds es muy importante al momento de nosotros hacer la identificación del tipo de flujo. Tenemos tres tipos de flujo particulares. Tenemos el flujo laminar, que está representado cuando el número de Reynolds es menor a 2100, el flujo de transición cuando el número de Reynolds está entre 2100 y 4000, y el flujo turbulento, que está dado por un número de Reynolds mayor a 4000. ¿Qué pasa? Que nosotros ya teniendo este valor del número de Reynolds, con otro dato nosotros podemos comenzar a utilizar el diagrama de Moody, que me va a permitir obtener el factor de fricción. Ese factor de fricción nosotros los vamos a poder, se pudiese calcular a partir de otros técnicas. Tenemos técnicas más específicas, por ejemplo, tenemos la ecuación de Colebrook, tenemos la ecuación de Jousy-Swann, tenemos varias ecuaciones, tanto para flujo laminar, o que se utilizan específicamente para flujo laminar como flujo turbulento, pero lo que más se suele utilizar por la practicidad de la misma es el diagrama de Moody. Aunque es un poco menos efectivo y preciso, pero para el criterio de la evaluación funciona total y absolutamente. Entonces, ¿cómo aprender a usar el diagrama de Moody? En primera instancia, lo primero que debo saber es que nosotros vamos a entrar con el número de Reynolds hasta tocar el valor de la rugosidad relativa que corresponda. Eso yo se los comentaba hace unos días, que el valor de la rugosidad relativa iba a estar ubicado en forma de curvas en mi respectivo gráfico. ¿Qué pasa? Luego que ya yo haya cortado con el número de Reynolds la curva de la rugosidad relativa, yo me debo desplazar de forma específica o de forma efectiva a la izquierda de mi gráfico. ¿Por qué? Porque en la izquierda de mi gráfico están localizadas los factores de fricción, mejor dicho, y cortar o leer el factor de fricción que toca esa línea de corte. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva, que me dice, para un ejemplo tácito, me dice que yo tengo un valor de número de Reynolds de 4 por 10 a la 6 y una rugosidad relativa de 0,015. ¿Qué vale el detalle? Si nosotros vamos a comenzar a leer este gráfico, nosotros lo primero que debemos verificar que es en el eje de las X, de lo que nosotros llamamos el eje de las X, en este caso el eje de las abscisas, bueno, el eje de las X. Nosotros debemos comenzar a leer que el punto donde está representado, por ejemplo, cada uno de los exponenciales, por ejemplo, en este caso el 10 a la 6, el 10 a la 5, el 10 a la 4, eso me va a representar el 1, o sea, 1 por 10 a la 6. ¿Qué pasa aquí? Que yo debo contar todos y cada uno de los espacios, va a estar representado, dependiendo de la escala, va a representar un número específico. En nuestro caso puntual va a ser 1 por 10 a la 6, 2 por 10 a la 6, 3 por 10 a la 6, 4 por 10 a la 6. En este punto, yo ubico o tengo ubicado ese número de Reynolds de 4 por 10 a la 6. ¿Qué pasa? Yo cuando ya tengo ubicado el número de Reynolds, voy a ubicar en el lado derecho de mi gráfico, voy a ubicar el valor de la rugosidad relativa. Para este punto sería 0,015. Yo debo comenzar a buscar desde el menor valor hasta el mayor valor. Si ubicamos, comenzamos a leer, el valor de 0,015 está en esta curva de rugosidad relativa. Desplazo toda mi línea de intersección
hasta cortar en este punto mi rugosidad relativa, y tal como les había dicho anteriormente, debo desplazarme hasta la izquierda de mi gráfico. ¿Qué pasa? Yo puedo voy a leer valores entre 0,01 hasta 0,1. En este punto, muchachos, yo puedo tomar o puedo asumir que en este caso el valor de f va a ser 0,0 a partir de 0,04, unos valores específicos por encima. Por ejemplo, puede ser 0,042. Ese dato o ese valor va a depender de su efectividad al momento de hacer el corte. Si ustedes quieren ser más precisos, pueden dividir ese espacio por 9 para ver cuántos espaciamientos hay y entonces ubicar un mejor dato de referencia. Entonces, ya sabiendo cómo nosotros vamos a ubicar el factor de fricción, podemos comenzar a realizar los primeros ejemplos, los primeros ejercicios. Me dice, para una tubería de acero con un diámetro interior de 2.067 pulgadas, fluye agua a 303 grados Kelvin con un caudal de 100 galones sobre minuto y me piden calcular el número de Reynolds y el factor de fricción. ¿Qué me están dando? Me están dando tanto los valores del diámetro interno y los valores de caudal, y obviamente me están dando un valor referencial del fluido que se está desplazando a través de esa tubería. Lo primero que nosotros debemos de hacer, o es una recomendación muy personal, es tratar de hacer las conversiones para trabajar con el sistema internacional. ¿Por qué? Porque es más práctico, es un poco más de nuestro uso común. Entonces, hacemos la conversión, pasamos de galones a metros cúbicos, y yo sé que un metro cúbico está representado por 264, 1720, 524 galones americanos, y que obviamente un minuto son 60 segundos. ¿Cómo lo ubico yo en esta circunstancia? Bueno, yo digo entonces que el caudal que está pasando por esa tubería es de 0,6309 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y obviamente hago la conversión de mi diámetro interno. Digo entonces que 2.067 pulgadas entre, bueno, mejor dicho, un metro está representado, o se hace la conversión de que un metro serían 39,3700784 pulgadas. Entonces, haciendo la conversión de 2,067 a metros, pulgadas a metros, me quedaría 0,0508 metros. ¿Qué pasa? Que entonces ya nosotros teniendo tanto los valores del diámetro en sistema internacional y los valores de caudal en sistema internacional, yo procedo a realizar el cálculo del área, o en este caso el área de contacto del fluido con la tubería. ¿Cómo la voy a obtener? Bueno, la voy a obtener a partir de ubicar el área de una tubería, que estoy haciendo en este caso el área de una circunferencia, sería pi por radio al cuadrado. El valor de pi, todos lo conocemos, sería 3,141559 por el radio. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos están dando el diámetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer es dividirlo por 2, y ese es el valor que nosotros vamos a utilizar para poder ubicar el valor del área. ¿Cuál es el detalle? Que en este punto vamos a obtener un valor de 2,268 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Teniendo el valor del área, es necesario calcular ahora el valor de la velocidad. ¿De dónde se genera este valor de la velocidad? Sabemos que por condición sine qua non, el caudal está representado por la velocidad de flujo por el área. Haciendo el despeje, en este caso, vamos a obtener que la velocidad es igual al caudal sobre el área. Teniendo ya los valores obtenidos de tanto caudal como de el área, vamos a obtener un valor de velocidad de 0,3113 metros sobre segundo. Que ahí omití la unidad.
¿Cuál es el detalle? Que nosotros para poder calcular o poder obtener el valor de el número de Reynolds, cuando veíamos en las fórmulas anteriores, nosotros debíamos conocer o en su defecto la viscosidad dinámica o en este caso la viscosidad cinemática. Estas tablas a nosotros nos están dando, o nos va a representar el valor de la viscosidad cinemática de forma directa. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros debemos ubicar un punto, o en este caso el punto que me represente la temperatura que nos están dando. En este momento tenemos 303,15 grados Kelvin y con este vamos a ubicar el valor de mi densidad, que en este caso nosotros lo podemos denotar y lo vamos a ubicar de forma directa en mi tabla. Y de igual forma el valor de la viscosidad a 303,15 grados Kelvin, solamente que para poder representarlo en kilogramos entre metros por segundo, debo añadirle el por 10 a la menos 3 que aparece aquí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este momento, muchachos? Nosotros lo primero que vamos a hacer es obtener ese valor de número de Reynolds y nos generó a partir de, obviamente, el valor de diámetro, de viscosidad cinemática, de densidad y de viscosidad del agua. Entonces ya sabiendo nosotros que la rugosidad absoluta del hierro es 0,15 y conociendo el diámetro, puedo hallar el valor de la rugosidad relativa. Para la rugosidad relativa, para este ejercicio, yo voy a obtener el valor de rugosidad relativa de 0,03 metros. 0,03, recordemos que este es un valor adimensional. Y con este señor me voy a mi respectivo diagrama de Moody, entro directamente con el valor de 1,97 por 10 a la 4 número de Reynolds. Es necesario comenzar a jugar con la notación científica. Subo hasta una línea que yo mismo interpolé para tratar de ubicar este valor de rugosidad relativa y cortar y ubicar mi respectivo factor de fricción. Para este punto, para este ejercicio, el valor del factor de fricción es 0,039. Bien, ¿qué pasa? Que ya nosotros teniendo la base o la referencia de cómo poder calcular tanto el valor de caudal, si nos da y nos da la velocidad, o en su defecto el valor del factor de fricción, o en su defecto el valor de número de Reynolds, nosotros podemos comenzar a hacer los cálculos de la pérdida de carga en tuberías y estos se desglosan de forma teórica en tres posibles casos. El primer caso, todos estos casos nos generan o nos dan una cierta cantidad de datos y nos piden calcular un dato en específico. En este caso, vamos a trabajar de forma específica como si estuviésemos manejándolo a través de un algoritmo. Un algoritmo, obviamente, para la resolución de ejercicios de pérdida de carga en tuberías. En este primer caso, en el caso 1, a nosotros nos proporcionan el valor de el diámetro interno, el valor de caudal, nos proporcionan el valor de la viscosidad cinemática, nos proporcionan el valor de la rugosidad absoluta y nos dan el valor de la longitud, o en su defecto nos dan las instrucciones para poder calcularlo. Y me piden hallar la pérdida de carga por fricción. En el caso 2, nos piden calcular, o bueno, en este caso conocemos, el valor del diámetro interno, pérdida de carga, viscosidad cinemática, rugosidad absoluta, longitud, pero nos piden calcular el valor del caudal. Y en el caso 3, nos dan el caudal, el factor de fricción, la viscosidad cinemática, la rugosidad relativa, la longitud y nos piden calcular el valor del diámetro interno de mi tubería. Cuando nosotros lo vamos a manejar como si fuese un algoritmo, este nos va a permitir manejar los ejercicios tal como si fuese una receta de cocina, paso a paso.
¿Qué pasa? En el caso 1, lo primero que yo debo hacer es ubicar o hallar el valor del área en contacto, en este caso el área de contacto del fluido, que está dado por pi cuarto por el diámetro interno al cuadrado. Seguido de ello, voy a poder calcular, voy a poder hallar el valor de la velocidad a partir del caudal y el área. Con estos dos datos, yo puedo obviamente calcular el valor del número de Reynolds con los datos que ya nosotros les habíamos, bueno, ya en este caso le había especificado, y con esto ubicamos en el diagrama de Moody mi factor de fricción. Teniendo mi factor de fricción, yo voy a poder hallar el valor de la pérdida de carga, que más adelante vamos a poder conocer cuál será la forma. Entonces, llego al punto en que necesito conocer el caso 2 y el caso 3. En primera instancia, por cuestiones de tiempo, o de espacio, mejor dicho, ese bloque de decisión que está en el caso 3, sé, para las personas que son programadores, está mal diseñado, pero para cuestiones prácticas lo que me permite a mí es hacer el significado o el resaltar que en el caso de que sea así, va a generar una cierta brazo de opciones, y en el caso de que sea no, va a generar otro. Eso es lo primero que quiero que estén claros, para que no digan que yo no sabía cómo hacer un diagrama de flujo. No, que no tengo espacio. Entonces, seguimos para el caso número 2. Lo primero que nosotros vamos a poder calcular o obtener es el valor de la rugosidad relativa. ¿Qué pasa? Antes nosotros partíamos del número de Reynolds hasta cortar la rugosidad relativa, pero en este caso no. En este caso, a nosotros nos piden es hallar el caudal. Entonces, nosotros con este valor de la rugosidad relativa nos vamos a parar específicamente en la curva que tenga ese valor de rugosidad relativa, y nos vamos a desplazar de forma efectiva hacia el lado izquierdo. El valor que corte ese valor de rugosidad relativa me va a generar un factor de fricción que me va a permitir obviamente calcular el valor de la velocidad tal como aparece expresado en su diapositiva, y con estos valores de velocidad yo sí voy a poder calcular un nuevo factor de fricción. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener dos posibles opciones. Si en el caso de que el factor de fricción nuevo sea igual al factor de fricción asumido a partir de la línea recta, voy a poder dar pie para calcular mi área y obviamente de forma subsiguiente mi caudal. Pero ¿qué pasa si en este momento me encuentro que el factor de fricción nuevo es distinto al factor de fricción que asumió, en este caso, en su respectiva, a partir del valor de la rugosidad relativa? Bueno, me debo regresar a calcular un nuevo valor de velocidad, pero utilizando ese factor de fricción calculado. Estamos, bueno, obtenido en mi respectivo diagrama de Moody, y repetir todo el caso hasta que ese factor de fricción sea igual al asumido. En este caso, al generado. Entonces, teniendo ese segundo caso, me voy al tercer caso. Con el tercer caso, lo primero que nosotros vamos a obtener o vamos a realizar es asumir un valor de factor de fricción. Yo recomiendo que asuman este valor de factor de fricción, 0,015. ¿Por qué? A partir de ese valor de factor de fricción, ustedes lo van a poder sustituir en esta ecuación, que es la ecuación del diámetro interno, que me relaciona el diámetro interno con las pérdidas de carga y con los caudales y la longitud, los caudales de flujo y la longitud de la tubería en mi sistema. Teniendo obviamente ya el valor del diámetro interno, yo voy a poder calcular en los valores de área y obviamente de forma subsiguiente el valor de la velocidad. ¿Qué va a pasar? Que con eso voy a generar mis nuevos valores de rugosidad relativa y el número de Reynolds. ¿En qué punto? ¿Para qué? Para yo generar una F sub 2, que vendría siendo una F nueva, que me va a generar dos posibles escenarios. Si, tal como en el caso anterior, ese F2 es igual a esta F asumida, a la que yo tengo aquí, yo simple y llanamente establezco que este diámetro que acabo de calcular, este señor que está aquí, va a ser el diámetro correcto. Es el diámetro correcto. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si no
Si pasa que no, yo debo asumir este valor que yo acabo de calcular o que acabo de obtener, ¿estamos? Acabo de obtener, y lo debo asumir en este nuevo proceso, o en esta nueva proceso subsiguiente. Este valor de f lo voy a introducir aquí en esta ecuación y debo repetir nuevamente mi sistema. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta que este valor del diámetro, obviamente, ¿hasta qué punto? Hasta que el factor de fricción, mejor dicho, sea igual al asumido. ¿Para qué? Para yo poder decir que ese es mi valor de diámetro interno de tubería a usar. Entonces, vamos a leer estos ejercicios en forma de agujas de reloj, o sea, de esta manera. Pan, tra, ta, ta, ta. Sí. El primero nos dice, determinar la pérdida de carga en una tubería de longitud de 300 metros y que distribuye agua a 15 grados Celsius a través de un conducto de 1.20 metros de diámetro interno, un caudal de 0,71 metros cúbicos sobre segundo, una rugosidad absoluta de 0,0008 metros, con una viscosidad cinemática de 1,46 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Debo establecer cuáles son los datos que me están dando. Me están dando el valor de longitud, me están dando la viscosidad cinemática, caudal y rugosidad. ¿Pero qué me dice? Bueno, que lo primero que yo debo hacer es calcular la pérdida de carga. Disculpen, una interrupción. Bueno, les comentaba entonces que lo primero que nosotros debemos establecer o poder calcular o poder ubicar es qué nos están pidiendo. En este punto nos están diciendo que debemos calcular la pérdida de carga, que quiere decir que este es un ejercicio de tipo 1 o de caso 1. Según el algoritmo, nosotros lo primero que hacíamos era calcular el valor del área a partir del diámetro interno que nos estaban proporcionando. El diámetro interno que a nosotros nos estaban proporcionando era de 1.20 metros. A partir de este criterio vamos a obtener un valor de área de 1,13 metros cuadrados. Con este valor de área es necesario generar el valor de mi velocidad a partir del caudal. Nosotros sabemos que el valor del caudal es 0,71 metros cúbicos sobre segundo. Con este valor de caudal, dividiéndolo entre el 1,13 metros cuadrados, voy a obtener un valor de velocidad de 0,63 metros sobre segundo. Con este valor de velocidad, yo voy a poder calcular mi valor de número de Reynolds. En este momento, para el número de Reynolds, yo voy a obtener un valor de 51.520 y un valor de rugosidad relativa de 0,0007. Con estos dos datos, me fui a mi diagrama de Moody, tal como yo les había comentado anteriormente, y me generó un valor de 0,025 específicamente. ¿Qué pasa? Que con este valor de 0,025 voy a generar o voy a poder calcular el valor de la pérdida de carga que está dada por esta ecuación que me relaciona la longitud, la velocidad y la distancia, o en este caso, mejor dicho, perdón, el diámetro interno de mi tubería. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por todo este renglón o por toda esta región de 300 metros, yo estoy teniendo una pérdida de carga de 0,1267 metros por cada 300 metros. Tengo un ejercicio ahora que me pide establecer que para una pérdida de carga de 8 centímetros de agua de una longitud de 200 metros, para un flujo de agua a 15 grados Celsius, a través de un conducto con una rugosidad relativa de 0,001 metros de 120 centímetros de diámetro, calcular el caudal en metros cúbicos sobre minuto. Si a nosotros nos piden calcular el valor del caudal, ya yo sé que eso es un ejercicio del caso 2, que nos deben dar o nos deben proporcionar al menos los datos para poder hallar los valores de la rugosidad relativa, tal como les había comentado anteriormente. Con este valor de rugosidad relativa, nosotros vamos a introducirnos en nuestro diagrama de Moody. Este valor de rugosidad relativa, que es 0,0008,
Si nos regresamos un poco al diagrama de Moody, nosotros los ubicamos en este punto. 0,008. Nosotros lo pudiésemos ubicar en cualquiera de estos puntos que está por aquí. 0,0008. ¿Qué va a pasar? Esto estaría ubicado más o menos en este punto. ¿Por qué? Porque voy a ir, obviamente, de menor a mayor, en este caso. ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos interpolar, tal como yo hice con las curvas, y me voy a desplazar hacia el lado izquierdo de mi factor de fricción. Si nos regresamos nuevamente a mi ejercicio, podemos verificar que el valor del factor de fricción sería 0,019. Con este valor de factor de fricción nosotros vamos a poder irnos a nuestra ecuación de velocidad y poder sustituir todos y cada uno de los valores para generar mi valor de velocidad, para obtener un valor de velocidad de 0,70 metros sobre segundo. Con este valor de velocidad, muchachos, voy a poder sustituirlo y obtener el valor del número de Reynolds. El número de Reynolds para este caso va a ser 0,058 por 10 a la 6. Con ese valor de número de Reynolds y este valor de rugosidad relativa, tenemos claro, yo voy a poder ubicar o irme a mi respectivo, disculpen, factor de fricción. Diagrama de Moody, mejor dicho. ¿Para qué? Para poder hallar mi factor de fricción. Si este factor de fricción nuevo es igual al factor de fricción que yo obtuve de haber interceptado mi curva de rugosidad relativa con los valores del factor de fricción, yo puedo establecer que ya tengo el criterio para poder calcular mi área y obviamente calcular el valor del caudal tal como aparecen en su respectiva diapositiva. Para este caso, el valor del caudal es de 0,791 metros cúbicos sobre segundo. Llegamos entonces al ejercicio que pudiese generar un poco más de incertidumbre al momento de hacer estos ejercicios de pérdida de carga. Y es ejercicio del caso 3. En los ejercicios del caso 3, lo que me establece es que yo debo calcular el valor del diámetro interno de mi tubería. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de los datos de caudal, a partir de los datos de pérdida de carga, a partir de los datos de rugosidad relativa, o en este caso rugosidad absoluta, viscosidad cinemática y obviamente un valor de factor de fricción que yo voy a tomar de manera arbitraria y que en este caso es 0,015. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar? Con este valor de 0,015 que nosotros estamos obteniendo aquí, vamos a poder calcular un primer diámetro o un valor de diámetro interno asumido. Que en este caso, este valor de diámetro interno, haciendo la sustitución en esta ecuación que aparece en sus diapositivas, me generó un valor de diámetro interno de 2,51 metros. Con ese valor de 2,51 metros de diámetro interno, yo voy a poder hallar el valor del área para el área de trabajo, en este caso el área de contacto, del flujo, del fluido con la tubería. Esa área de contacto para este caso es de 4,94 metros cuadrados. ¿Qué va a pasar? Que con estos dos señores yo me voy a poder ir y calcular el valor de mi velocidad. Yo sé o conozco que dentro de los datos que a mí me están proporcionando tengo un valor de caudal de 9 metros cúbicos sobre segundo. Este me va a generar un valor de velocidad de 1,82 metros por segundo, que me va a poder permitir calcular el valor del número de Reynolds, en este caso sería 4 por 10 a la 6, y el valor de la rugosidad relativa, que es 0,0002. Ingresando con estos dos datos a mi diagrama de Moody, yo voy a obtener como un valor de un pseudo valor de factor de fricción de 0,016. Si yo comparo este valor de factor de fricción con el primer valor de factor de fricción que asumimos, podemos observar que estos son diferentes. Por ende,
Yo ahora, en este momento, debo repetir mi procedimiento. ¿Con qué dato? Con este valor de factor de fricción como parte de mi ecuación para calcular el diámetro. Esta ecuación, este valor de factor de fricción me va a generar un diámetro de 320 metros para esta circunstancia y que obviamente me va a generar un nuevo valor de área, en este caso sería 8,04 metros cuadrados, y me va a generar un nuevo valor de factor de fricción que sería, un nuevo valor de velocidad que sería 1,11. ¿Qué va a pasar? Que obviamente debo calcular nuevamente mi número de Reynolds y mi rugosidad relativa porque el diámetro cambió. ¿Y qué pasa? Que con estos datos, en esta circunstancia, yo obtengo un nuevo valor de factor de fricción que en este caso es igual al valor de factor de fricción asumido. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces este valor de diámetro es el valor de diámetro idóneo o correcto o que satisface a este problema que está aquí. ¿Qué va a pasar, muchachos? Ya teniendo los modelos de los ejercicios o de los ejercicios a partir del algoritmo, nosotros vamos a realizar nuestra segunda evaluación. ¿Cómo vamos a realizar esta evaluación? Primero, en aras de poder ayudarlos, porque veo que están un poco cabizbajos con las notas, vamos a hacer un poco más dinámico. Vamos a realizar los siguientes ejercicios usando como guía los algoritmos mostrados. Se recomienda transcribir en una presentación de PowerPoint, como está hecho aquí, o transcribirlos de forma legible. Subsiguiente a ello, deben realizar una masterclass como esta, explicando cada uno de los ejercicios. Dicho video debe ser cargado a cualquier plataforma en nube o streaming, como Google Drive, YouTube, TikTok, de forma pública. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan los enlaces y están privados. La persona que me pase enlace privado, lastimosamente tiene cero. Y me dan 4 ejercicios. Pueden hacer esta actividad en pareja. En pareja, obviamente, cada quien va a argumentar desde su, no sé si desde la comunidad de su casa, los ejercicios, pero sí sabemos que tienen como fecha de entrega y no va a ser prorrogable hasta el día viernes 26 de noviembre hasta las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque antes de las 12 de la noche de ese día yo debo entregarlo. Entonces, para que estén al tanto. Cualquier cosa, muchachos, ya saben, estamos a la orden por el grupo de WhatsApp, de forma privada también. Y bueno, que Dios lo bendiga y feliz instante.